Buen día, mi nombre es Juliet Melissa Camacho Gutiérrez del grado 9.3 y hoy voy a exponer sobre crisis económicas en Colombia. ¿Qué es una crisis económica? Entendemos por crisis económica a una fase determinada de un ciclo económico que se caracteriza por tener efectos negativos, tales como la recesión, contracción o depresión económica, lo cual quiere decir que el flujo del dinero empieza a escasear. A nivel productivo y de consumo, es observable que una crisis económica afecta por igual al conjunto de los agentes económicos durante esta fase de contracción del ciclo. Las crisis suelen ser identificadas por medio de cambios en las variables económicas, ya que la producción de bienes y servicios de las empresas y su consumo por parte de los individuos se ven mermados por la coyuntura económica. Tipos de crisis económica. Conforme a su naturaleza desencadenante, es posible hablar de diversos tipos de crisis económica, como son la crisis agraria, que fue ocasionada por oscilaciones climáticas y otros fenómenos que afectan el rendimiento de la producción del agro, mermando la cantidad de alimentos producidos para satisfacer la demanda constante. La crisis de suministros, aquellas que son consecuencias de imprevistos que cortan la cadena de distribución, como son catástrofes naturales, huelgas prolongadas o cierres de frontera. Crisis de oferta, aquellas en las que la oferta de un bien o servicio son insuficientes para satisfacer la demanda actual, ocasionando el aumento desmesurado del precio del mismo. Crisis de demanda, ocasionadas por el exceso de oferta o la caída en la demanda, lo cual desequilibra el ciclo económico y ocasiona la caída de los costes de reposición de los vendedores y productores. La crisis energética. Al no poder acceder de forma económica a fuentes de energía o combustible para la realización de tareas productivas, el alto precio de la energía se traslada hacia los productos de consumo diario y provocación inflación, lo cual genera crisis económica. Crisis financiera. Cuando hay falta de confianza en el sector financiero y se desploma el valor de la bolsa. Se produce una severa crisis económica llamada crisis financiera y, para finalizar, crisis cambiaria. Cuando un país no puede defender el valor de su moneda frente a las monedas extranjeras, se produce una devaluación. Ahora hablemos sobre las características de una crisis económica. Las crisis económicas se caracterizan por los inconvenientes de funcionamiento del sistema económico durante un tiempo prolongado, incidiendo negativamente en la calidad de vida y en otras áreas sociales y políticas. Además, presentan dos características importantes: la inestabilidad en los mercados, lo cual supone dificultad para predecir el rumbo a seguir y por lo tanto acciones intempestivas, riesgosas, que bien puede contribuir más aún con las crisis. Y por otro lado, la eventual transmisión de dicha inestabilidad de un sector o geografía determinada al resto de los sistemas o al menos a los circundantes, en caso de ser demasiado prolongada en el tiempo. Las causas de una crisis económica. Una causa de crisis económica puede ser las fluctuaciones en los precios, malas políticas económicas, la aplicación defectuosa o errada de políticas económicas por parte de los gobiernos puede encender la mecha de una crisis económica local. Las catástrofes naturales, sociales o políticas, como los terremotos, las revoluciones o las guerras, que interrumpen el normal desempeño económico y alteran el tipo. Fluctuaciones en el precio de la materia prima, como es el caso del petróleo, cuyas oscilaciones impactan directamente en los países consumidores y en los productores también, alternando a veces abruptamente los periodos de bonanza con los de recesión. Consecuencias de una crisis económica. Las consecuencias de las crisis económicas son siempre negativas y tienden a ser las siguientes: la desaceleración, contracción o depresión económica, el impacto social, el impacto político, la pobreza y el aumento de la economía informal. Crisis de 1929. En el año de 1929, una gran crisis económica global que se conoció como la crisis del 29 o la Gran Depresión
Esta se originó en Estados Unidos producto de la caída de los bonos de la bolsa de Wall Street, conocida como el crack del 29 o el martes negro, y que se extendió rápidamente por todos los países del mundo, ocasionando caída de la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios en general. Eso tuvo como consecuencia un aumento del desempleo en 25% en los Estados Unidos y en algunos países del 33%, además de un decrecimiento del comercio internacional del 50 al 66%. El crack del 29 fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y a la larga duración de sus secuelas, y que dio lugar a la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. ¿Qué originó el crack del 29? La mala distribución de la riqueza y la tremenda especulación bursátil hundieron la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929, endeudados hasta las cejas. La única manera que tenían de conseguir dinero fácil era la bolsa. La crisis del petróleo de 1973 comenzó el 16 de octubre de 1973 a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que agrupaba a los países árabes miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con miembros del Golfo Pérsico, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. El aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior. Causas de la crisis. Antes del embargo, el occidente industrializado, sobre todo Estados Unidos, solía disponer de petróleo abundante y barato. Las ciudades estadounidenses posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muy extendidas, con enormes núcleos urbanos de casas unifamiliares y dispersas, dependían del automóvil como principal medio de transporte, de modo que utilizaban combustible de forma masiva. Entre 1945 y finales de los 60, Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. Solo en Estados Unidos el consumo se había duplicado entre 1945 y 1974, con un 6% de la población mundial. Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo. Al mismo tiempo, la economía estadounidense mantenía una cuarta parte de la producción industrial mundial, lo cual quiere decir que los trabajadores estadounidenses eran 4 veces más productivos que la media global, pero a cambio el país consumía 5 veces más energía. El petróleo, sobre todo el procedente de Oriente Medio, se pagaba en dólares estadounidenses, con los precios también fijados en dólares. Durante el mandato del presidente Richard Nixon, el modelo económico norteamericano estaba ya agotado. El crecimiento era nulo y, sin embargo, la inflación ya empezaba a ser preocupante. Durante el verano de 1971, Nixon estaba bajo una fuerte presión pública para que actuara de forma tajante ante este estancamiento económico, para provocar una caída del precio del oro en los mercados internacionales. Nixon abandonó el patrón oro el 15 de agosto de 1971, finalizando así el sistema de Bretton Woods, que había funcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El dólar fue devaluado en un 8% en relación con el oro en diciembre de 1971 y se volvió a devaluar en 1973.